had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Only be. Just only be. All things are possible. May we sing it like this. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now
como dijo Pedro, en el día de cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Él dijo, podemos impedirles el agua, viendo que ellos han recibido el Espíritu Santo, como nosotros al principio. Jesús, cuando estaba en la tierra, él habló y dijo, alguien vino y dijo, ¿es lícito que repudiemos a nuestras mujeres por cualquier causa? Jesús dijo, el que hizo varón, hizo hembra. Y por esta causa el hombre le dijo, pero Moisés nos permitió escribir carta de divorcio. Jesús dijo, no fue así al principio. Regresen al principio. Así que si vamos a hablar sobre la edad de la iglesia, tenemos que regresar al principio, haciendo a un lado toda declaración que cualquier hombre haya hecho a través de la edad. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. Este es el único libro sobre el cual Cristo puso su sello. Comienza con una bendición y termina con una maldición. Bienaventurado el que leyere y maldito el que quitare de él alguna cosa. Es el único libro que Cristo mismo escribió de toda la Biblia. Los 10 mandamientos Él los escribió con su dedo, correcto. Los judíos se aferraron de eso. Y hoy día es el Apocalipsis. Y si Satanás odia algún libro en la Biblia, es el Apocalipsis. Hay 2. Él aborrece toda escritura y es todo el canon de la escritura. Pero si alguna cosa Él desprecia más, es el Apocalipsis y Génesis. Pues Génesis cuenta el principio. Apocalipsis revela lo que le acontecerá en los últimos días. Él será atado por 1000 años. Después él y el falso profeta y la bestia serán arrojados vivos al lago de fuego. Y él atacará el libro de Génesis en cuanto a su autenticidad. Él dirá que eso no es auténtico y él inquietará la mente de la gente. Observen contra qué va el diablo. Es el libro de Génesis o el libro de Apocalipsis. El primero y el último. Y el libro de Apocalipsis tiene más símbolos que todos los demás libros de la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por lo tanto, tiene que ser entendido por una clase profética. Este libro no es para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro está hecho para una cierta clase de persona. Allá en Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Eso es correcto. Y Él nos revela a nosotros, sus hijos, las cosas ocultas. Así que no va a... La mente carnal no puede comprender esas grandes cosas de la Escritura, porque para ellos es necedad. Pero para aquellos amantes de la palabra de Dios, para tales fue escrito el libro, para la iglesia. La revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia, a las demás iglesias. La revelación de Jesucristo a la iglesia. Me gusta eso. Y noten, también es la consumación de las Escrituras, la consumación completa, y se encuentra ubicada geográficamente en el lugar correcto, al final de la Biblia. La revelación de todo el asunto, puesto aquí atrás con una bienaventuranza para el que la lee y el que la oye, y con una maldición para aquellos que le añadan o le quiten. Es el canon completo. Oh, el absoluto. No se le puede añadir nada. Y cuando un hombre trata de quitarle alguna cosa o añadirle, Dios dijo que Él quitaría su parte del libro de la vida. ¿Ven? Él quitaría su parte del libro si Él le añadía. Por tanto, cuando vemos la revelación múltiple de nuestro Señor, ¿quién es Él? Lo que es Él. Si alguna persona añadiere algo a eso o le quitare algo, es una profecía falsa. Muchos han tratado de decir que obtuvieron algo después de eso, pero esa es la revelación completa del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en su día. Una revelación de nuestro Señor. Ahora la palabra griega, develando,
algo que ha estado oculto, debe revelando a Cristo. Ahora el siguiente versículo lo encontramos en el versículo 2. El versículo 1 es la revelación de Cristo, la revelación o el descubrimiento. Oh, como la última edad y la venida del Señor estaba descubierta para los apóstoles. Ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para recibir la revelación. Y aún él no lo entendió, porque todavía no había ocurrido la historia. Ahora, la historia de este libro, o el contexto de este libro, fue dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor, que existían entonces. Fue dirigido a esas 7 iglesias. Había más iglesias aparte de esas 7 en aquel día, pero cada una de esas iglesias era significante. Significante por la característica en esa iglesia que le seguiría a través de la edad. La característica de esa iglesia. Como la de Éfeso. Tenía una característica. Esmirna, Pérgamo y así sucesivamente, Filadelfia. Cada una de esas iglesias tenía una característica que aparecería otra vez en las edades por venir. No, si usted solo pudiera, cualquiera puede ver la aplicación espiritual de las Escrituras y luego poder decir que no son inspiradas. Su propia acción, el motivo mismo, los objetivos mismos de la gente, pues prueban que la Escritura es inspirada al ver cómo Dios aplica esas cosas. Simplemente lo que usted hace aquí es tipo de algo, como Abraham al ofrecer a Isaac, su único hijo. Es un tipo de Dios dando a su hijo, cientos de años después. Como es que José fue vendido y estuvo en prisión, aborrecido por sus hermanos y amado de su padre. Jesús en tipo. ¿Cómo es que el Espíritu obró por medio de José, un hombre, y sencillamente tipificó la vida de Cristo perfectamente? Como David, el hijo de David se sentó en el mismo monte. Cuando David fue rechazado como rey y subió al cerro, el monte de los olivos, mirando atrás, llorando como un rey rechazado. Cientos de años después de eso, el hijo de David subió al mismo cerro, como un rey rechazado, y lloró sobre Jerusalén, el Espíritu en tipo y forma. Oh, entonces, ¿pueden ver ustedes la gran iglesia pentecostal en este último día? ¿Pueden ver cómo Dios la inauguró en el día de Pentecostés? Ese espíritu debería permanecer en la iglesia a través de todas las edades. Ellos se hicieron formales e indiferentes. Les fue necesario tener una denominación. Tuvieron que unir la iglesia y el Estado. Y finalmente lo hicieron y causaron cientos de años de persecución. Después, en la Reforma, ellos salieron. Y cada año ellos se han estado separando del Espíritu y añadiéndole a lo natural. Separándose del Espíritu y añadiendo a lo natural. A tal punto que ahora están listos para hacerlo otra vez. Estamos viviendo en estas últimas horas, ya para terminar, la consumación de la iglesia. Estamos en Filadelfia o en la edad de la iglesia de la Odisea. Ahora el capítulo 1, versículo 1, le fue presentado a Juan. Ahora, ¿quién es el escritor? Juan. Juan. No fue una revelación de Juan. Y sabemos que no lo fue, porque es la revelación del Señor Jesucristo. Él fue escogido como discípulo, y el libro mismo revela lo que era Jesucristo a quien él estaba revelando. Y le fue enviado y la declaró por medio de su ángel a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no declara quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia después dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis 22 creo que es. Y él dijo: porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol,
pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense, en la naturaleza de sus otras epístolas, prueba que no fue Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense en primera de Juan, segunda de Juan y lo demás, y léanlo, y observen la naturaleza de eso. Después observen la naturaleza de esto. Juan era un escritor y era un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una persona completamente diferente, ¿ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias. Y eso tenía, Juan era solo un escritor, el escriba, y el libro declara lo mismo. Ahora, no fue dirigido a Juan, fue dirigido a la iglesia. Muy bien. Juan, en ese tiempo, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y ahora el libro está dirigido a Juan, o a la iglesia, no a Juan. Ahora, en el versículo 3, él anuncia la bendición. Escuchen esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? El tiempo cuando estas cosas habrían de acontecer, cuando esta revelación de Jesucristo sea finalizada en cada edad de la iglesia. Ahora, la razón por la cual él lo escribió de esta manera, si él hubiera dicho, bueno, ahora ellos lo estaban esperando, si hubiera sido revelado, si eso le hubiera sido revelado a Juan, que él iba a venir tan pronto como aquellas iglesias allá terminaran. De esa manera lo pensó Juan. Pero si así fuera, tan pronto como terminaran esas iglesias, se cumplieran, si él supiera, si le hubiera sido revelado que serían 7 edades largas de la iglesia, varios miles de años o varios cientos de años, entonces no hubiera razón de esperar. Ellos solo hubieran vivido su edad de la iglesia. Así que Dios lo habló, mas no les fue revelado a ellos. No le fueron reveladas a Martín Lutero las cosas que Juan Wesley sabía acerca de la Escritura. No les es revelado a los bautistas lo que los pentecostales saben respecto a la Escritura, porque es en una edad diferente, es un tiempo diferente. Y Dios revela sus cosas solamente en su tiempo. Usted no puede sembrar maíz en la primavera y cosechar a la misma vez. Usted siembra una semilla y ésta crece a madurez. Dios siembra su palabra y después crece. Y después miramos atrás y decimos, allí estaba. Pues seguro la vemos después de que ha sido revelada. Ahora, bienaventurado. La palabra, el anuncio de la bendición en el versículo 3. Los que leen u oyen sus misterios. Así, la mente carnal huye de eso, porque la mente carnal no sabe nada al respecto. Con razón la mente carnal no lo sabe, porque es Satanás en esa mente carnal. Y Satanás es expuesto. Y Satanás no quiere ser expuesto. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan horrible es para Satanás cuando él sabe que va a ser desenmascarado? Observen en alguno de los servicios. Observen cómo actúa la gente. Observen eso en las reuniones. Un poco antes de que Satanás sea expuesto en cierta persona, se les puede ver el rostro cambiar. ¿Ven? Ellos no saben qué pensar. De repente, el Espíritu Santo desciende y expone a ese diablo. No, él aborrece esa clase de reunión. Por eso es que hemos tenido tanta batalla. Porque la palabra de Dios expone al diablo. ¿Ven? Muestra lo que él es. Como uno diría, esta mujer sentada aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por decir. Su nombre es señorita Jones. Ella viene de tal y tal lugar. ¿Qué hace eso? Levanta su espíritu y lo trae a un cierto lugar. ¿Cómo me conoce usted? Ese hombre no me conoce. Eso entonces debe ser algún espíritu. ¿Qué clase de espíritu es? Es el Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Qué me sucede? Usted tiene tuberculosis, cáncer, lo que sea, pero así dice el Señor. Oh, cómo lo odia Satanás, porque eso lo expone. Ahora la mente carnal observa y dice, lee la mente, telepatía mental.
Ellos no saben. Eso es insensatez para ellos. Pero para aquellos que saben lo que es eso, ¡oh, qué bendición! ¿Qué es? Una revelación. ¿Una revelación de quién? ¿Del hombre en el púlpito? De Jesucristo en esta última edad de la iglesia, revelándose a sí mismo como prometió que él lo haría. ¿Ven? Es una revelación, ¿ven? Y Satanás aborrece eso. Vaya como lo aborrece. Él es expuesto, expone sus planes. Satanás aborrece Apocalipsis y Génesis. Tengo eso escrito aquí. Es la pura verdad. Ahora él, ¿por qué aborrece una revelación? ¿Por qué está él tan en contra de Apocalipsis? Es porque todo el canon de la palabra de Dios y la iglesia de Dios, todo está construido solemnemente sobre la revelación. Nunca será por medio de una escuela. No importa cuántos seminarios finos tengamos, ellos están por allá atrás en la edad tenue. La Biblia y la iglesia son absolutamente una revelación. Veamos, tengo algunas escrituras anotadas aquí. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18. Demos un pequeño vistazo a Mateo 16, 18 para ver dónde están las escrituras, si es la revelación. Descendiendo de la montaña, el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora la Iglesia Católica dice que él la edificó sobre Pedro. Bueno, eso en verdad es pensar carnalmente. Usted no se pudiera imaginar a una mente espiritual entendiendo una cosa como esa. Que Dios con su propio Hijo parado allí y, sin embargo, edificaría su iglesia sobre un hombre común, corriente, nacido en pecado. El hombre lo probó. Él, con ese mismo espíritu, maldijo a Jesús y lo negó en su cara. No era Pedro, ni tampoco era una roca que estaba allí, como algunas iglesias dicen que era. No era una roca, porque Pedro, la roca de la cual él estaba hablando allá, no era Pedro, ni tampoco era él mismo. Ahora, mucha de la gente protestante quiere decir, era Jesús. Era él sobre quien edificó la iglesia, él. No, eso todavía está errado. Si usted nota, no era Jesús, ni tampoco Pedro. Era la revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos ha hecho esta revelación. Miren, les quiero preguntar, en el huerto del Edén no había escritura escrita. Y los dos muchachos, Caín y Abel, ambos querían ofrecer un sacrificio y hallar gracia con Dios. Cuando lo hicieron, Caín vino y edificó un altar. Abel edificó un altar. Bueno, si eso es todo lo que Dios requiere, entonces Dios sería injusto al condenar a Caín. Muy bien, luego Caín ofreció un sacrificio. También Abel. Los dos ofrecieron un sacrificio. Caín adoró y también Abel. Caín hizo todo lo que hizo Abel. Entonces, si asistir a la iglesia, pertenecer a una iglesia, ofrecer sacrificios y orar y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, entonces Dios sería injusto al condenar a Caín por hacer exactamente lo que él dijo que hiciera. Pero ven ustedes, Abel por una revelación supo que no era fruta lo que lo sacó del huerto del Edén, como muchas mentes carnales creen hoy. Abel vino y ofreció el fruto de la tierra, y Dios lo rechazó, pero fue revelado. Quise decir Caín, perdón. Caín ofreció el fruto de la tierra porque él pensó que eso lo sacó del huerto del Edén. Observen esa revelación, observen el desacuerdo. Observen eso, el daño que hace hoy. Pero no fue fruta lo que lo sacó. Eva no comió manzanas, seguro que no. ¿Cómo se dio cuenta que ella estaba desnuda al comer manzanas?
Eso tenía relación con la vida sexual. Tenía que serlo. Ahora tomamos eso como un estudio y lo hemos hecho. Regresamos a eso. Ellos no tienen una sola escritura. Algunos dicen, bueno, ella dijo, de Jehová he adquirido varón. Sí, Señor, también la prostituta. Dios es quien crea toda vida, pero es una vida pervertida. Miren la naturaleza de ese muchacho. Él era de su padre, el diablo. El odio, vil, homicida. ¿Ven? ¿Y cómo entonces Abel, cuando sus padres probablemente le dijeron que los árboles tenían fruto y lo demás, pero le fue revelado a Abel? Abel fue y tomó un cordero por la sangre, tomando una vida. No el fruto de un árbol trayendo manzanas y bananas y peras, mas Abel, por revelación espiritual. Hebreos 11 ofreció a Dios más excelente sacrificio, dando Dios testimonio de ello, porque eso le fue revelado por fe. Ahí es donde Dios edificó su iglesia, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste en un seminario, no te lo enseñó nadie en algún lugar. Mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Por tanto, todo está basado en revelación. Toda la iglesia, sobre esta roca de la revelación de Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. Usted puede tomar lo que dice el pastor, usted puede tomar lo que enseña el seminario, usted puede tomar lo que dice la iglesia, y aún no estaría correcto. Usted tal vez pueda explicarlo con elocuencia, pero es hasta que Dios le haya revelado a usted que Jesucristo es su Hijo y que usted es salvo por su sangre. Sobre esa revelación que Él es mi Salvador, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ustedes ven por qué Satanás está tan en contra del libro de Apocalipsis. Cualquier cosa que es revelada, revelación espiritual, Satanás está en contra de eso. Por eso es que él está tan en contra del ministerio hoy en día. Porque, ¿qué es? La revelación de Cristo. Dejen que la iglesia continúe con sus grandes denominaciones y organizaciones y sus mensajes floridos y todo eso. Ven que continúen. Satanás no va a perturbar eso. Ellos no tienen problemas. Todos les dan palmaditas en la espalda. Cuando viene un tiempo en que Dios, por medio del Espíritu Santo, revela de nuevo a Cristo en la iglesia, con el poder y demostraciones de sanar a los enfermos, y haciendo que se cumplan las señales que Él dijo que seguirían a los creyentes, entonces Satanás se molesta mucho. Él hace algo al respecto. Hasta ese tiempo, a Satanás no le importa a cuánta iglesia usted se une. A él no le importa. Pero cuando Cristo le revela a usted que Él es el Hijo de Dios y las obras que Él hizo, usted las hará también. No otras obras, sino las mismas obras. El que en mí cree, San Juan 14:7, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Hacer las mismas obras y aún mayores que esta. Pues Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo como algo mayor. No lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Pero cuando Jesús vino y sacrificó su vida y el Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir vida eterna al pueblo. Eso es lo mayor. Pero las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Mientras el Evangelio esté siendo predicado, estas señales seguirán a los que creyeren. Y cuando eso llega a ser una revelación, hermano, usted entonces está cerca del reino. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque el hombre o la mujer que ha estado a solas en la parte de atrás del desierto, como Moisés, y la revelación de Dios se le ha manifestado a él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda mover. Él no pudiera estar más fuerte y firme que eso. Satanás odia el Apocalipsis. A él no le gusta en lo absoluto. Le arruina los planes. La naturaleza del libro muestra que Juan no lo escribió, correcto, porque estos son para otros, son sus escritos, pero no su inspiración. Es la inspiración de Dios la que escribe el libro. Muy bien. Ahora veamos lo que dice.
Bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora el tiempo está cerca. ¿Para qué? Cuando toda la revelación de Jesucristo se ha dado a conocer a sus iglesias, y al transcurrir las edades, solo les es revelado a ellas. Ahora estamos en el tiempo del fin. Así que ahora en realidad estamos en el fin del mundo. Estamos en la consumación de la historia del mundo. Y antes de que termine esta semana, y Dios con nosotros, ayudándonos, probaremos que estamos en la consumación de las edades de la iglesia. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea, la consumación de todas las edades. Estamos en la consumación del mundo político. Estamos en la consumación del mundo natural. Estamos en la consumación de todas las cosas. Estamos en el fin de toda cosa natural, a punto de entrar. Venía el otro día, creo que iba para Shreveport, o venía de algún lugar. Miré, dije, los árboles están muriendo, el pasto está muriendo, las flores están muriendo, yo me estoy muriendo, el mundo está muriendo. Todo está muriendo. Todo en este mundo se está muriendo. Estamos sentados aquí esta mañana muriendo. Ciertamente en algún lugar habrá un mundo donde nada muere. Si hay uno donde todo está muriendo, tiene que haber otro donde todo está viviendo. Ese es nuestro anhelo. Llegar a ese lugar donde los árboles permanecen inmortales. O donde todo es inmortal y permanece en la gloria de Dios. Ahora los primeros 3 versículos ya los vimos, preparando la base. Primero, la revelación de Jesucristo. El segundo le fue dado a Juan por un ángel. Y el tercero es bienaventurado. La bendición de aquellos que leen. Y si usted no puede leer, bienaventurado es el que oye. ¿Usted no puede leer? Usted solo escúchelo, eso es todo. Bienaventurado es el que lee. Y si usted no puede leer, bienaventurado es el que oye, porque el tiempo está cerca. Ahora imagínense el significado de este canon. Es que Juan, el escritor, al escribirlo aquí es Juan diciendo bienaventurado y eso. Ahora lo que yo creo que era, en el Antiguo Testamento, el sacerdote se paraba cada mañana y leía las escrituras. La congregación escuchaba. Muchos no podían leer. Así que él dijo, bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Ven? El que lee y el que oye. El que lee y oye es bienaventurado. Así que si usted solo se sienta y lo escucha, usted es bienaventurado. Bienaventurado es el que lee y el que oye, porque el tiempo está cerca. Ahora del 4 al 6 es un saludo a la iglesia. Ahora queremos tomar el 4 y el 6. Ahora, antes de verlo, pues quiero que todos se concentren bastante. Ahora, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo, donde Dios quitó el velo del tiempo. Aquí está el tiempo que Jesús no podía ver cuando Él estaba aquí en la tierra. Las edades de la iglesia, lo que estaba por venir. Así que Dios quitó el velo, lo desenvolvió y le permitió a Juan una mirada adentro y ver lo que haría cada edad de la iglesia. Y lo escribió en un libro y lo envió a las 7 iglesias. ¿Qué es? Cristo revelado en los días de su acción. Está lleno de acción el libro y es un libro profético que Cristo tiene que dar. Dios nos lo ha dado por medio de su ángel, escrito por Juan. Y es una bienaventuranza para todos los que lo lean o oigan su lectura, porque el tiempo está cerca cuando todo esto será cumplido. Tenemos un buen fundamento ahora. Y recuerden, tenemos a la iglesia en mente. Por un lado, la iglesia empieza. Del otro lado, la iglesia termina. Veremos más sobre eso el lunes en la noche cuando lleguemos a las edades de la iglesia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahora estamos entrando a las partes misteriosas y profundas de los símbolos. Está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Ellas tenían las
Las edades en aquel tiempo estaban por venir, en el futuro. Y Él las exaltó y las alabó por sus obras y lo que habían hecho. Pero ahora está dirigido a esas iglesias, las 7 iglesias que están en Asia Menor. Ahora, Asia Menor no era todo Asia, el continente de Asia, solo era una pequeña parte. Ellos dicen que era un lugar como del tamaño del estado de Pensilvania, ven, algo semejante, o Indiana. Son un lugar pequeño donde estaban estas 7 iglesias. Había más iglesias, aparte de esas, en aquel tiempo. Pero eso reveló su carácter. Ahora estoy leyendo aquí lo que encontré de lo que leí de la historia. Y él es, maldito es el que oye y no le presta atención. Y ahora llega el momento de este versículo 4 en donde queremos explicar algo aquí. Del que era y que es y que ha de venir. Y tiene los 7 espíritus, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora después veremos esto de los espíritus. Ahora aquí se expresa, si se fijan allí en eso. También en el versículo 7 o el versículo 8, él vuelve y dice, expresando otra vez. Ahora observen, está dirigido a las 7 iglesias, del que es y que era y que ha de venir, que fue en un tiempo, es ahora y que ha de venir. Ahora, él expresa aquí su triple manifestación de su obra. Ahora, si toma el versículo 8, llegaremos a eso en un minuto, pero tomemos el versículo 8. The beginning and the end, saith the Lord, which is, which was, and which is to come. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora estamos viendo los versículos 4 y 6. Los dos son lo mismo. Uno, él dice, el que era, que es, que ha de venir. ¿Qué quiere presentarle él a la iglesia? Su deidad. Hoy día la gente trata de hacerlo a él un profeta. Él es más que un profeta. Y algunas personas tratan de hacerlo 3 dioses. Él no es 3 dioses. Él es un Dios que habitó en 3 oficios, 3 manifestaciones del mismo Dios. Ahora recuerden, esta es la revelación, y el que la oye y no guarda lo dicho en este libro, su parte será quitada del libro de la vida. Jesús no se está revelando como 3 dioses, sino un Dios en 3 oficios. Esto se volverá profundo en un momento cuando lleguemos a esas edades de la iglesia y veamos dónde lo perdieron. Eso causó una gran división en el concilio de Nicea. Ambos se fueron a los extremos y han hecho lo mismo otra vez en estos últimos días. Otra vez como un concilio preniceico, porque habrá otro. Tan cierto como estoy parado aquí, las iglesias católicas y protestantes unirán algo entre ellas, o estarán de acuerdo una con la otra. Miren al arzobispo de Canterbury, allá ahora mismo. Todos ellos agrupándose, y no hay ninguna enseñanza de un Dios trino en la Biblia. Hay un solo Dios, y eso se revela aquí en el libro de Apocalipsis, para que el canon completo de las Escrituras pueda ser probado aquí y Cristo le ponga su sello. Esto es, si alguno le quita o le añade, así mismo será con él. Será quitado del libro de la vida. Así que no se acerque a esto con egoísmo. Abórdelo con un corazón abierto y una mente abierta. Ahora, en el concilio de Nicea, ellos llegaron a 2 grandes decisiones sobre muchos de ellos en ese día de los padres de la iglesia primitiva tenían 2 ideas extremas. Una de ellas era de un Dios trino, un trinitario, y la otra era de un Dios. Y las 2 florecieron y se separaron en 2 ramas, saliendo así.
La Trinidad tomó la postura de una persona que era tres dioses. La de la unidad llegó a ser unitaria, tan equivocada como la otra. Así que las dos se fueron a extremos. Pero aquí mismo se revela la verdad. Jesús no podía ser su propio padre. Tampoco, si él tuviera un padre aparte del Espíritu Santo, entonces él sería un hijo ilegítimo. Y no, el Espíritu Santo lo concibió a él. Y él mismo dijo que Dios era su padre. Así que el Espíritu Santo y Dios está en Mateo 1:18. Si el Espíritu Santo y Dios tienen que ser la misma persona, o de otra manera él tenía dos padres. Y él fue llamado Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Él dijo cuando estaba aquí en la tierra que él y el Padre eran uno. Tengo todas las escrituras anotadas aquí para que ustedes las busquen. Si tuviéramos esta inquietud o algo así. Ahora, cuando él fue manifestado aquí como el triple oficio de su ser, aquel que era, aquel que es, aquel que ha de venir, el Todopoderoso, pues ahí no son tres dioses, es un solo Dios. Y en el concilio de Nicea, para hacer esto, para poder lograr esto, ellos tuvieron que escoger una trinidad, porque en el mundo romano ellos tenían muchos dioses. Ellos les oraban a sus antepasados ya muertos. Tengo aquí la historia de donde lo podemos citar. ¿Ven? Ellos les oraban a sus antepasados muertos. Por eso ellos tienen a Santa Cecilia y San Marcos y a San, siendo que el apóstol Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino ese hombre, Cristo Jesús. Uno, ellos tuvieron que tener un Dios trinitario. Así que ellos tenían a Júpiter, Marte, Venus, y no les parecía justo ponerlo todo en un solo Dios. Así que ellos los separaron e hicieron que el oficio triple de Dios fuera tres dioses distintos. Pero él dice claramente aquí en el Apocalipsis quién es él. Yo soy aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir, el Todopoderoso. Llegaremos a eso aquí un poco más adelante. Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, de la A hasta la Z, el todo, el alfabeto griego, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que era, que es y que vendrá, la raíz y el linaje de David. Él es Dios, Dios, indiscutible. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad, porque Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, no una tercera persona o un profeta, pero Dios mismo manifestado en forma humana. Ahora recuerden, esta es una revelación. Ahora, en el principio, Dios fue el gran Jehová que vivió en una columna de fuego, la cual descansaba sobre Israel y los guiaba. Ese era Dios, el ángel del pacto. Descendió sobre el monte. Todo el monte se encendió. Fuego salió del monte y escribió los 10 mandamientos. Se le llamó la paternidad de Dios para sus hijos, su pueblo y raza escogida, los judíos. Luego ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen que él mismo creó en la matriz de María, y vivió y habitó y extendió su tienda, por así decirlo, entre seres humanos. Y ese mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia lo dijo. Dios estaba en Cristo. El cuerpo fue Jesús. Jesús, en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, no lo pueden hacer tres personas. No se bauticen en tres dioses. Hay un solo Dios, ¿ven? Un Dios. Ahora, este mismo Dios fue hecho carne. Él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios. Después que él desapareció de la tierra por su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, Pablo lo encontró cuando iba rumbo a Damasco, cuando aún era llamado Saulo. Y una voz vino y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús. Y él era una columna de fuego, una luz que cegó los ojos del apóstol. Él regresó a lo que era.
El mismo Jesús había vuelto a ser Dios el Padre nuevamente. Por eso es que él dijo aquí, yo soy el Todopoderoso, la misma forma que tenía antes de que fuera hecho carne, y su cuerpo en el cual vivía, llamado Jesús, el hombre que nosotros conocemos, Jesús. Ahora, como muchos de ustedes, preciosa gente unitaria que bautizan el nombre de Jesús, ustedes están errados. Hay centenares de Jesuses hoy por el mundo. Solamente hay un Señor Jesucristo. Él nació el Cristo. Muchos Jesuses. Yo he conocido a muchos de ellos. Pero hay un solo Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son títulos atribuidos a un solo nombre. Ellos bautizan el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo no es un nombre. Son títulos como humano. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Un humano o un espíritu, Espíritu Santo. Entonces dicen en el nombre del Padre. Miren ustedes a los padres y los hijos de sus hijos. Miren a los humanos aquí, ¿ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre, es un título que pertenece al nombre del Señor Jesucristo. Así bautizaba la Iglesia Apostólica en el principio. Y yo le pido a cualquiera que muestre un solo texto de Escritura o una sola ocasión en la historia donde alguien haya sido bautizado en la iglesia cristiana de cualquier otra forma sino en el nombre de Jesucristo, hasta cuando fue formada la Iglesia Católica. Y ellos adoptaron Padre, Hijo y Espíritu Santo como un credo. Ahora ustedes, los historiadores, busquen en su historia. Seguro, no existe. Después del año 304 DC, en el año 304 vino el bautismo trino para un Dios trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es paganismo. Antes de que termine esta semana, se los voy a leer de los libros y mostrarles por la Biblia. Estamos hablando en esta mañana sobre la revelación y probando cómo entró y cómo es que principió. Regresando a la verdad, hermano, estamos en los últimos días. Esperen que lleguemos a esa iglesia de Éfeso y la tipifiquemos con la Odisea y verán lo que aconteció entre ellas. Ustedes verán cómo entró esa cosa. Llegó a la edad de Lutero, dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La misma palabra sardis significa muerto. Ellos lo perdieron en los 1500 años de la edad del oscurantismo. Cada una de esas iglesias lo retuvo hasta ese tiempo. Luego cuando celebraron el concilio de Nicea en el 606, y fue entonces que destruyeron ese nombre e hicieron 3 dioses de eso. Él dijo aquí, yo soy aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir. El Todopoderoso, seguro. Él tuvo un ser triple en la tierra. Cuando él estuvo en la tierra, él era un ser triple. En la tierra, él fue un profeta. Él también es un sacerdote en el cielo. Y cuando él regrese de nuevo a la tierra, él será un rey. Profeta, sacerdote y rey. El que era, que es y que vendrá. El que era fue Jesús, un profeta. El que era ahora es un sacerdote, ofreciendo sacrificios espirituales. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y descubrirse a nosotros y probar que Él está entre nosotros. Profeta, sacerdote y rey, pero un Dios. Cuando estuvo en la tierra, Él fue un profeta, la palabra. El testigo fiel le llama la Biblia más adelante. Un testigo fiel es el profeta. Él fue sacerdote y cuando él es sacerdote ahora y cuando él venga será rey. Si ustedes van y leen Apocalipsis 15:3, ahí podrán ver en Apocalipsis 15:3, abramos allí y veamos lo que si él va a ser rey, si él es rey cuando él venga. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué fue él sobre la tierra? Profeta. ¿Cómo supo la gente que él era un profeta? Él hizo la señal del Mesías, haciéndolo un profeta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Como él se les pasó por alto, fue porque ellos estaban esperando otra cosa.
y él obró la señal del Mesías. Ellos no la quisieron oír. Él era un profeta.